estudiantes, bienvenidos a esta su segunda web conferencia del curso de Economía Financiera, donde vamos a abordar uno de los temas cruciales en todo lo que tiene que ver con el manejo de las finanzas corporativas, de las economías financieras de la empresa, como es la estructura de capital. Vamos a poder entender qué es la estructura de capital, cuáles son sus elementos, qué importancia tiene para las empresas en todo lo que tiene que ver con la rentabilidad, su crecimiento, sostenibilidad. Mi nombre es Emerson Oyola. Tengo asignados los roles de director y tutor del curso. Hoy es 9 de octubre de 2025. Me confirma, por favor, que me están escuchando bien y que todos están viendo la pantalla. Sí, profe, confirmado. El curso de Economía Financiera aborda 3 resultados de aprendizaje, como les comentaba en la web anterior. El primero que de ellos yo puedo agruparlo en todo lo que tiene que ver con los fundamentos de la economía financiera. Este resultado de aprendizaje nosotros lo desarrollamos en lo que es la tarea 1 y 2. En la tarea 3 vamos a abordar todo lo referente a la estructura del capital y en la tarea 4 lo que tiene que ver con riesgo versus rentabilidad. Nuevamente les recuerdo, jóvenes, lo importante es estar consultando permanentemente la agenda del curso. Esta actividad tiene fecha de cierre el próximo 27 de octubre. Es una actividad colaborativa. Es importante que desde ya vayan realizando sus aportes en el foro, que se vayan poniendo en contacto con los compañeros de grupo, que vayan definiendo roles, asignando tareas. Recuerden que la primera parte de esta actividad es individual. Deben realizar los aportes en el foro tendiente a la respuesta a las preguntas que plantea la guía. Y la segunda parte vamos a realizar unos cálculos financieros. Yo el día de mañana les voy a estar pasando la información o los datos con los que ustedes van a realizar esos cálculos financieros. El curso está programado para que en la tarea 4 hagamos uso del simulador Global 2020. En esta tarea, con los datos que vamos a trabajar, si bien son datos de una de las empresas que aparece en el simulador, son datos que se les van a compartir a ustedes para que ustedes realicen los cálculos de lo que es el WAT y el Q de Tobin, que hoy vamos a explicarles cómo realizar estos cálculos. Recuerden también que tenemos ese chat del curso donde hay atención sincrónica permanente, por ahí pueden pasarme los aportes que ustedes tengan, las dudas, preguntas. Todos los días de 8 a 11 de la mañana estoy en ese chat pendientes para atender cualquier inquietud que ustedes tengan. El tema entonces que nos aborda hoy, como les decía, es el que tiene que ver con la estructura del capital. Y quiero iniciar preguntándoles algo. A ver, vamos a suponer que alguno de ustedes va a comprar un computador nuevo, va a comprarse un computador para realizar las tareas de la universidad. ¿De qué manera pueden conseguir ustedes los recursos para comprar ese computador? A ver, ¿quién me cuenta? A ver, ¿de dónde puedo sacar yo los recursos para comprar ese computador nuevo? Pueden activar los micrófonos, Buenas jóvenes. noches para todos. Buenas noches, Sandra. Bueno, para adquirir ese equipo de cómputo podemos utilizar recursos propios o si no nos alcanza dependiendo del valor del producto, podemos tomar una fuente de financiación, sacar un crédito, pedirle prestado a un amigo o en un gota a gota, utilizar otras fuentes de financiación para poder conseguir el capital. ¿Y qué dicen los demás? A ver. Entonces miren que Sandra identificó las dos fuentes principales que componen la estructura de capital de las empresas. Asimismo, como mencionó Sandra, que ella para comprar ese computador lo puede hacer con recursos propios o si no puede recurrir a un préstamo, a endeudarse. Asimismo, hacen las empresas para conseguir sus activos, para comprar los vehículos, comprar edificios, terrenos, abrir una nueva fábrica. Eso es lo que tiene que ver con la estructura del capital. Ahora yo les pregunto a ustedes,
¿En qué estado financiero se refleja esa estructura de capital de la empresa? O sea, la forma como la empresa se está financiando, ¿en cuál de los estados financieros se refleja? A ver. ¿Quién me dice? ¿Cuál es ese estado financiero que refleja precisamente esa parte que estamos mencionando? ¿Dónde puedo yo encontrar esa información? En el estado financiero, en los balances generales, En el el estado estado de Creo que es el de... estado de resultados. Creo que es. bueno, no estoy segura si es en el, en el balance financiero o en el estado de resultados, porque es que el estado de resultados nos muestra es como tal los resultados, ¿sí? Digamos, si hay rentabilidad, si no hay rentabilidad, si la empresa está creciendo o no está creciendo, por eso se llama estado de resultados. Bueno, no sé si está equivocada. No, estás en lo correcto. Entonces, el estado que a mí me refleja esa situación es el balance general, ¿cierto? En el balance general da muestra de la ecuación patrimonial. Otra pregunta. Esa ecuación patrimonial o ecuación fundamental de la contabilidad, ¿cuál? ¿Sí la recuerdan cuál es? ¿Qué cuentas aparecen en ese balance general? A ver, aparecen los activos, Activo, pasivo y patrimonio. activo, Activo, pasivo. creo que activo menos pasivo es igual a patrimonio, algo así, creo, todavía me acuerdo. Entonces, esas son las cuentas que componen Activo, el balance más general. Dime, Daniel. activo es igual a pasivo más patrimonio. Creo que Es es esa. correcto. Activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Qué quiere decir esta fórmula o esta ecuación patrimonial? Lo que ustedes acabaron de mencionar, que para la empresa financiar sus activos, o lo hace con deuda, es decir, con el pasivo, o lo hace con el patrimonio, o con los recursos propios. Entonces, por eso es que me refleja esa ecuación, que el activo es igual al pasivo más patrimonio. Es decir, si yo voy a comprar un computador y voy a aportar el 50% con recursos propios y el 50% con deuda, la suma de esos dos, pues me va a dar el valor del computador, ¿cierto? Miremos entonces qué es la estructura del capital. Entonces, la estructura de capital se refiere a la composición o combinación de las fuentes de financiamiento que utiliza una empresa para financiar sus operaciones y sus activos. Es decir, la forma como la empresa se financia y la forma como la empresa consigue sus activos. En otras palabras, es la proporción entre deuda y capital propio o patrimonio que la empresa utiliza para sostener su actividad económica. Los componentes principales de la estructura de capital, entonces, son los que les acabo de mencionar, entonces son la deuda o el capital propio o patrimonio. Deuda, o sea, los recursos obtenidos mediante préstamos bancarios, emisión de bonos o otros instrumentos financieros, que deben ser devueltos mediante el pago de unos intereses. Y el capital propio, que son los recursos aportados por los socios o accionistas, más las utilidades retenidas. ¿Cuál es la importancia de la estructura de capital? La estructura de capital es fundamental porque influye en la rentabilidad, el riesgo y el valor de la empresa. Si la empresa usa más deuda, puede aumentar la rentabilidad del capital propio, pero también incrementa el riesgo financiero. Si usa más capital propio, reduce el riesgo financiero de insolvencia, aunque puede limitar el crecimiento por depender solo de recursos internos. Entonces, miren que el objetivo de la empresa es como mantener una balanza entre esos dos, entre la deuda con terceros o la deuda con los dueños o propietarios de la empresa. Pero los dos son deudas. O tengo una deuda con terceros o tengo una deuda con los propietarios de la empresa. Porque es que si bien es cierto, cuando yo recurro al préstamo con terceros, a la deuda externa, debo pagar intereses, pero a los accionistas, a los propietarios de la empresa, también ellos me exigen una rentabilidad. O sea, usted no va a invertir en una empresa por decir con 1.000 millones y no va a esperar nada a cambio, ¿cierto? Entonces, por un lado se exigen intereses
y por el otro lado se exigen rendimientos. El objetivo financiero de la empresa entonces es encontrar una estructura de capital óptima, es decir, aquella combinación entre deuda y patrimonio que minimice el costo de capital y maximice el valor de la empresa. Miremos entonces cómo puede financiarse la empresa con capital propio. El capital propio es el dinero que pertenece a los dueños o accionistas de una empresa y que se utiliza para financiar sus actividades. A diferencia de la deuda, no debe devolverse aunque los socios esperan obtener rendimientos o utilidades si el negocio tiene éxito. Ejemplo ilustrativo, vamos a suponer que 3 amigos creen una panadería y cada uno invierte 3 millones de pesos. Entonces, el capital que aportan los socios en este caso serían de 9 millones de pesos. ¿Cuáles son los elementos del capital propio? Entonces, el capital propio está conformado por los recursos que pertenecen a los socios o accionistas y que respaldan financieramente las operaciones de la empresa. Sus principales componentes son el aporte de los socios o accionistas, es decir, el dinero o bienes que los propietarios entregan al crear una empresa, al crear o emplear una empresa. Las utilidades retenidas, ganancias obtenidas en ejercicios anteriores que no se reparten entre los socios, sino que se reinvierten para fortalecer el negocio. Las reservas, fondos que la empresa destina para la protección o contingencia, como pérdidas futuras o inversiones planificadas. Existen diferentes tipos de reservas, por ejemplo, existe una reserva legal, establece, por ejemplo, que las empresas de su ganancia, utilidades netas deben crear una reserva legal del 10%. Pero también existen otras reservas que ya son, digamos, discrecionalidad de la empresa, el porcentaje de esta reserva o el tamaño que ellas quieran crear. Entonces son fondos que las empresas crean para cualquier contingencia. La prima en colocación de acciones, que es un valor adicional que se obtiene cuando las acciones se venden por encima de su valor nominal, generando una ganancia de capital para la empresa. Por ejemplo, vamos a suponer que la empresa Andino presenta la siguiente composición de capital propio. Aporte de los socios, 500 millones, utilidades retenidas, 100 millones, reservas, 20 millones. Entonces, en este caso, el capital propio de esta empresa sería de 620 millones. Recordemos entonces, estas son las fuentes del capital propio, los aportes de los socios, la emisión de nuevas acciones, la reinversión de utilidades, la capitalización de reservas. Miremos qué ventajas y desventajas tiene el hecho de que una empresa se financie con capital propio. Ventajas: no hay obligación de pago de intereses. Mejora la imagen financiera de la empresa. Hay mayor independencia en la toma de decisiones. ¿Y qué desventaja puede tener? Puede ser más costoso porque las acciones esperan una alta rentabilidad. Diluye el control de la empresa si entran nuevos socios. Crece más lentamente que con deuda. Y miremos el siguiente rubro de la composición de la estructura de capital, que es lo que tiene que ver con el financiamiento con deuda. Entonces nos queda claro cómo se puede financiar la empresa con recursos propios. ¿Cuáles son los elementos de la empresa al financiarse con recursos propios? Miremos ahora entonces el otro lado, el de la deuda, el financiamiento con deuda. El financiamiento con deuda es una forma mediante la cual una empresa obtiene recursos prestados para cubrir sus necesidades de operación, inversión o expansión. A diferencia del financiamiento con capital propio, no implica ceder participación o propiedad de la empresa a los prestamistas. El dinero obtenido debe devolverse en un plazo establecido junto con el pago de intereses, que representa el costo del financiamiento. Este tipo de recurso puede provenir de bonos, inversionistas u otras instituciones financieras, y su uso adecuado permite aprovechar oportunidades de crecimiento sin afectar el control accional de la organización. Es decir, a diferencia del capital propio, que si por ejemplo entran nuevos socios, ahí se debe ceder parte del manejo del control de la empresa. Cuando la empresa utiliza la deuda con terceros,
no se pierde, digamos, que esta autonomía del manejo de la empresa. ¿Cuáles son las fuentes de deuda o a dónde puede recurrir una empresa para obtener esa financiación que necesita de terceros? Estas son las principales fuentes de financiamiento con deuda. Los créditos bancarios, que son préstamos otorgados por instituciones financieras a corto, mediano o largo plazo. Pueden destinarse a capital de trabajo, adquisición de maquinaria, expansión del negocio, incluye el pago de intereses y condiciones acordadas con el banco. Los bonos corporativos, que son títulos de deuda emitidos por la empresa y vendidos a inversionistas. A cambio, la compañía se compromete a pagar intereses periódicos o un cupón y devolver el capital al vencimiento. Este tipo de financiamiento suele utilizarse por grandes empresas y con buena reputación crediticia. Es decir, esta parte de los bonos corporativos generalmente los emiten son grandes empresas. O sea, por ejemplo, en Colombia emiten estos bonos Ecopetrol, Bancolombia, Davivienda, Avianca, el Grupo Éxito. Es decir, mire que son todas grandes empresas que ya cuentan con cierto prestigio en el mercado. Y por eso los bonos de estas empresas, digamos que son bastante apetecidos. Por ejemplo, Ecopetrol saca a la venta uno de estos bonos y esos se venden en cuestión de minutos, vende esos bonos. Otra forma de obtener recursos puede ser a través de lo que es el leasing o arrendamiento financiero. ¿Qué es eso del leasing o arrendamiento financiero? Es un contrato mediante el cual la empresa puede usar un activo como una maquinaria, vehículos, etcétera, pagando cuotas periódicas. Al final del contrato, normalmente existe la opción de adquirir el bien por un valor residual. Permite acceder a activos sin desembolsar grandes sumas iniciales. Es decir, si yo firmo, por ejemplo, un contrato de leasing, quiere decir esto que debo pagar mensualmente un determinado valor. Al firmar ese contrato se establece un valor residual que yo lo puedo pagar al finalizar del contrato y quedarme, por ejemplo, si es un vehículo, una maquinaria. Y por último, lo que tiene que ver con los proveedores. Es una forma de financiamiento a corto plazo en la que los proveedores me permiten comprar bienes o insumos a crédito y pagar en una fecha posterior. Esta es la fuente quizás más común que utilizan las empresas, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el crédito con los proveedores. Miramos cuáles son las ventajas de financiarse con deuda. ¿Qué ventajas tengo yo al financiarme con terceros? Primero, lo que les mencionaba, no se pierde el control de la empresa. El financiamiento con deuda permite obtener recursos sin ceder participación accionaria, por lo que los propietarios mantienen el control total sobre las decisiones del negocio. Los intereses son deducibles de impuestos. Los pagos por intereses se consideran gastos financieros, lo que reduce la carga tributaria y mejora la rentabilidad neta de la empresa. En Colombia yo puedo reducir esos gastos financieros y eso me permite a mí disminuir la base tributaria. Por ejemplo, si yo tengo una utilidad antes de intereses e impuestos de 100 pesos y el gasto de intereses es de 20 pesos, quiere decir que la utilidad antes de impuestos es de 80 pesos. Y si los impuestos son de 30, del 30%, voy a terminar pagando yo 80 por 3, 24 pesos. O sea, termino pagando menos que si lo estableciera sobre la base de 100. Es decir, que si no existiera, por ejemplo, esa posibilidad de yo reducir esos intereses. Esos gastos financieros, repito, se pueden descontar y disminuyen el valor de la base tributaria. Esa es una gran ventaja de yo financiarme con deuda. Puede aumentar la rentabilidad, lo que se llama el efecto apalancamiento. Si los proyectos financiados generan una rentabilidad superior al costo de la deuda, la empresa incrementará sus ganancias para los accionistas. Si yo cojo un préstamo, por decir algo, que me cobra a mí intereses del 10% y yo logro invertir ese dinero y ganarme un 20%, miren que ahí estoy obteniendo una ganancia, ¿cierto? O sea, y ese digamos que es el objetivo.
obtener una rentabilidad que sea superior a los intereses que a mí me están cobrando. Por ejemplo, si una empresa obtiene un préstamo de 100 millones y la tasa de interés es del 10% y esta logra obtener una rentabilidad de 15% con ese capital, miren que aquí va a tener una ganancia adicional del 5% gracias al uso eficiente que hizo de ese endeudamiento. Pero sin embargo, el endeudarse trae su riesgo, ¿cierto? Demasiada deuda aumenta el riesgo financiero. Cuando una empresa depende en exceso del financiamiento externo, su capacidad para cumplir con las obligaciones puede verse comprometida, especialmente en épocas de baja rentabilidad. Dificultad para pagar intereses y capital. Si los ingresos disminuyen o los proyectos no generan los resultados esperados, pueden resultar complicaciones para el pago de los intereses y amortizar todo lo que tiene que ver y se puede presentar el riesgo de incumplimiento e insolvencia. Exigencia de garantías o colaterales. Las entidades financieras suelen requerir activos en garantía para otorgar préstamos que pueden limitar la capacidad futura de la empresa para acceder a nuevos créditos. Reducción de la flexibilidad financiera. Un alto nivel de endeudamiento disminuye la capacidad de maniobra de la empresa para asumir nuevas oportunidades o enfrentar contingencias, afectando su rentabilidad a largo plazo. Entonces, sí nos queda claro cuáles son las dos fuentes de financiamiento que utilizan las empresas. ¿Cuál será la más adecuada para financiarse? ¿Qué dicen ustedes, dadas las ventajas o desventajas que les acabé de mencionar? Tutor, pues yo creo que tiene que haber como un equilibrio. Ambas son buenas porque, pues, lo que se decía, por ejemplo, en lo que es financiamiento, uno puede tener descuentos con los intereses y la empresa puede llegar a obtener un buen rendimiento. Pero pues tiene que equilibrarse porque puede haber un riesgo de sobredeuda y puede hasta una quiebra. Puede que tampoco le presten más porque ya está sobreendeudada. Y pues esto digamos que se protege haciendo con inversión propia. Entonces pienso que tiene que ser un equilibrio, porque tomas lo que se decía, la ventaja de que sea con capital propio o de los inversionistas, no se suelta el control de la empresa. Me parece que debe ser es un equilibrio. Es correcto. Digamos entonces, como planteamos desde el inicio, que el objetivo financiero de la empresa es precisamente lograr ese equilibrio entre la deuda con terceros y el financiamiento con recursos propios. La estructura de capital entonces cumple un papel esencial en la gestión financiera de una empresa, ya que determina cómo combina las fuentes de financiamiento, deuda con capital propio, para alcanzar un equilibrio entre riesgo, rentabilidad y crecimiento. Permite equilibrar el costo del capital y el nivel de riesgo. Una estructura de capital adecuada busca minimizar el costo total del financiamiento sin comprometer la estabilidad financiera de la empresa. Al usar una proporción adecuada entre deuda y capital, la empresa puede beneficiarse del apalancamiento financiero sin asumir un nivel de riesgo excesivo que afecte su capacidad de pago o su reputación crediticia. Entonces, lo que mencionábamos ahorita, ¿cierto? Mucha deuda y si yo llego a quedar mal con esa deuda, ya va a empezar a afectar esa reputación crediticia y ya, digamos, me van a reportar, estoy reportado en las bases de créditos negativos y no voy a poder conseguir más préstamos. Incide directamente en la capacidad de crecimiento, competitividad y valor de mercado. La disponibilidad y el costo de los recursos financieros determinan en cuánto puede invertir la empresa en innovación, expansión y mejora de procesos. Una estructura de capital sólida y equilibrada mejora la confianza de los inversionistas y los acreedores, incrementando el valor de mercado y fortaleciendo la porción competitiva de la empresa en un sector, la posición, perdón. Impacta en la rentabilidad de los accionistas y la sostenibilidad financiera. La forma en que se financia la empresa afecta directamente la rentabilidad del capital propio. Un uso eficiente de la deuda puede aumentar los rendimientos para los accionistas, siempre que los beneficios generados superen los costos financieros. O sea, lo que les decía, siempre que esos intereses que yo estoy pagando
yo los pueda apalancar, los pueda invertir ese dinero que me genere una rentabilidad mayor a los intereses que estoy pagando, evitando así problemas de sobreendeudamiento o falta de liquidez. ¿Cuál es esa estructura óptima de capital? Lo que estábamos discutiendo. Digamos que la estructura óptima de capital es aquella combinación de deuda y patrimonio que permite minimizar el costo promedio ponderado del capital, es decir, el WACC, y al mismo tiempo maximizar el valor total de la empresa. En otras palabras, busca el punto en el que la empresa obtiene el mayor beneficio posible del financiamiento con el menor riesgo financiero. Entonces, digamos que es una balanza, ¿cierto? Una balanza entre la deuda con terceros y el capital propio. La determinación de la estructura óptima de capital va a depender de varios factores. Primero, lo que tiene que ver con la tasa de interés, porque esta influye en el costo de la deuda. Cuando las tasas son bajas, el endeudamiento puede resultar más conveniente. Miren, actualmente, si yo miro esta parte, las tasas de interés en Colombia están altas, o sea, de hecho son unas de las más altas de la región, están incluso por encima del promedio mundial actualmente las tasas de interés que está cobrando el sistema financiero para crédito, por ejemplo, las empresas. Miren que el Banco de la República ha mantenido la tasa de interés de referencia en un 9.25%. Y las empresas en promedio están cobrando entre el 14 y el 17% por los créditos que están haciendo. Entonces son tasas de interés que actualmente se consideran altas todavía. Y las expectativas que hay es que esas tasas de interés, por lo menos en lo que resta del año, es muy difícil ya que bajen. Y no van a bajar porque la inflación no está bajando. El Banco de la República no está logrando obtener esa meta de controlar la inflación. Estaba proyectada para este año que la inflación estuviera alrededor del 4% y ya esa meta no se va a cumplir. Ustedes saben que el Banco de la República, para controlar la inflación, la herramienta que utiliza es la tasa de interés. Entonces, por el momento, esas tasas de interés van a continuar altas. Los impuestos, los intereses de la deuda son deducibles, lo que puede reducir la carga tributaria y hacer atractiva la financiación. Entonces, lo que le mencionaba, esos gastos que yo pago por intereses se pueden reducir de la utilidad y me disminuye mi base tributaria, lo que va a terminar disminuyendo el pago de los impuestos que yo estoy realizando. El riesgo. Un mayor nivel de endeudamiento incrementa el riesgo, por lo que la empresa debe equilibrar la rentabilidad esperada con su capacidad de asumir obligaciones. Políticas empresariales. Cada organización define su nivel de tolerancia al riesgo y las estrategias de crecimiento. En el contexto colombiano, la estructura óptima podría o varía según el sector económico, el tamaño de la empresa, el acceso al crédito. Las grandes empresas generalmente y el sector financiero suelen tener mayor capacidad de endeudamiento que las empresas pequeñas, que las MIPYMES. Miremos un punto esencial en todo lo que estamos hablando de la estructura de capital y es lo que tiene que ver con el costo promedio ponderado del capital. Miremos qué es esto y cómo lo calculamos. El costo promedio de capital, WACC, por sus siglas en inglés, mide el costo promedio de financiar los activos de la empresa usando deuda y capital propio, ponderando por la participación relativa de cada fuente en la estructura de financiamiento. Entonces, esta es la fórmula del WACC. Esta es la fórmula que ustedes deben utilizar para realizar los cálculos con base en la información que se les va a suministrar. Miremos cada uno de los elementos de esta formulita. E sobre B es la promoción del capital propio, proporción de capital propio, es decir, el valor del mercado de mis activos. Significa CB. Proporción del capital propio. D sobre B es la proporción de la deuda.
valor de mercado de la deuda. Pues si no se tiene ese valor de mercado, se toma del valor en libros. ¿Qué es el costo del capital propio? Esa es la rentabilidad exigida por los accionistas. KD es el costo de la deuda, la tasa efectiva que paga la empresa por su deuda antes de impuestos. Y T es la tasa impositiva. Miremos un ejemplo de cómo calculo yo ese WAT. Entonces vamos a suponer una empresa que se financia así. 60% con capital propio. Eso quiere decir que este dato del E sobre B es igual a 0,6. 40% con deuda. Eso quiere decir que el D sobre B es igual a 0,4. El costo del capital propio es del 10%, es decir, el ¿qué? 0,10. El costo de la deuda es del 6%, es decir, que el RD es 0,06. Y la tasa de impuestos es del 30%. Entonces, con estos datos, simplemente aplico la fórmula del WAT. Quieren, ustedes también pueden realizar los cálculos. Entonces, aplico la fórmula y me da como resultado 0,07, es decir, 7,68%. ¿Qué significa ese 7,68%? Que la empresa debe generar al menos un 7,68% de rentabilidad sobre sus inversiones para cubrir el costo de financiamiento de sus puentes. Es decir, un inversionista que va a invertir en esta empresa va a exigir una rentabilidad superior a ese 0,768%. Si nos quedó claro entonces cómo calculo yo este WAT, jóvenes. Profe, una preguntita. Díganme. ¿De dónde sale cuando usted pone el ejemplo para calcularlo? Dice 60% con capital propio y cuando se convierte queda 0,6. ¿De dónde sale el 0,6? Digamos que ese es el dato absoluto y el dato relativo. Pero eso no lo dan, ¿sí? Vamos a mirar un ejemplo más detallado de dónde salen esos datos de los estados financieros, Sí, por para favor. que nos quede más claro. Si alcanzan a ver todos la pantalla, el ejemplo está muy pequeño. Sí se ve, profe. Sí lo alcanzamos a ver. Señor. Entonces vamos a mirar de Sí, dónde señor. saco yo esos datos para calcular el WAT. Los datos para yo calcular el WAT los tomo del estado de resultados y del balance general. Entonces vamos a suponer una empresa que presenta los siguientes datos o los siguientes ítems en sus estados financieros, en este caso el estado de la situación financiera y el estado de resultados. Vamos a suponer que los ingresos operacionales de esta empresa es de 1.000.000, los costos y los gastos son 800.000. Eso quiere decir que la utilidad antes de intereses e impuestos es de 200.000. 1.000 menos 800.000 me da 200.000. El gasto por intereses, 40.000. Quiere decir esto que la utilidad antes de impuestos es 160.000, simplemente 200.000 menos 40.000. El impuesto a la renta vamos a suponer que es del 30%. Pues simplemente aplico el 30% a 160.000, me da 48.000. Entonces la utilidad neta de esta empresa es de 112.000. Estos son los datos del estado de resultados. Vamos para el balance general. Recuerde que el balance general me refleja a mí la situación financiera de la empresa, cómo me estoy financiando, la ecuación patrimonial, etcétera. Entonces vamos a suponer que esta empresa, el total de los pasivos son de 400.000 y el patrimonio son 600.000. Quiere decir esto que el total pasivo más patrimonio es 1.000.000. Y ya con estos datos entonces voy a pasar a calcular el WAT.
Entonces vamos a calcular primero el EB, es decir, la proporción de capital propio sobre el total de financiamiento de la empresa. Entonces miren que el capital propio de la empresa, en este caso el patrimonio, son 600.000 sobre el total, que es 1.000.000. Simplemente divido 600.000 entre 1.000.000, eso me da 0,6 o el 60%. Si yo lo multiplico por 100, me da el 60%. Entonces de aquí sale este dato. Por eso acá en el ejemplo hablamos de 60% y después en la fórmula lo coloqué 0,6. Pero cuando ustedes realicen los cálculos, no lo multiplican por 100, sino simplemente lo dejan así. Es decir, que esta empresa se financia el 60% con recursos propios. Entonces ya tengo el primer dato. Ahora vamos a mirar el dato del qué, es decir, la rentabilidad exigida por los propietarios o accionistas. ¿De dónde saco yo ese dato? Este qué se estima sobre la rentabilidad sobre el patrimonio. Utilizo este indicador, el ROE. La utilidad neta sobre el patrimonio. Miren que la utilidad neta es de 112.000 y el patrimonio de esta empresa son 600.000. Es decir, este indicador mide la rentabilidad de esa inversión que yo realicé. O sea, estos 600.000 me generaron una utilidad neta de 112.000. Entonces simplemente aplico la fórmula. Utilidad neta sobre patrimonio, en este caso 112.000 sobre 600.000, me da 0,1867. Entonces el qué es 0,1867. Vamos ahora para el siguiente dato. D sobre B, es decir, la proporción de la deuda. Entonces vamos nuevamente al balance general. El pasivo son 400.000 y el valor total de mis activos o de la empresa es de 1.000.000. Entonces simplemente divido 400.000 entre 1.000.000 y eso me da 0,4. Sigo realizando los cálculos. Ahora voy a determinar cuánto vale el costo de la deuda, es decir, el RD. Para yo calcular este RD, tomo los gastos por intereses sobre el total pasivo. Los gastos por intereses los tomo de acá del estado de resultados, que son estos, 40.000, y el total pasivo, que son 400.000. Eso me da 0,1. Pero la fórmula, miren que la fórmula del WAT establece que es 0,1 por 1 menos T. Ustedes miran acá la fórmula del WAT, es 0,1, o sea, RD por 1 menos T. Y eso me da 0,7. Ya con todos estos datos simplemente aplico la fórmula. Quieren ustedes verifiquen el resultado, simplemente ya aplicar la fórmula. Preguntas, jóvenes, dudas. ¿O entendieron todo o quedaron perdidos? Tutor, disculpe, de pronto su merced nos podría compartir ese archivo como para tenerlo uno ahí y poderlo revisar también, poderlo El ir ejemplo, mirando de sí, pronto cuando uno vaya haciendo eso. Sí, señor, sí. sí, no hay ningún problema. De hecho, en la próxima oportunidad que nos encontremos en el CIPA vamos a repasar más ejemplos. Sí, es que de pronto practicándolo va uno entendiéndolo mejor. Entonces, miren, que ya yo he tenido todos estos datos, aplico la fórmula del WAT, y en este caso me da el 14%. 14 o 0.14%, 0.140 ese resultado. Lo multiplico por 100, me da el 14%. ¿Qué significa ese 14% del WAT de esta empresa?
Significa que la empresa debe generar al menos un 14% de rentabilidad en sus proyectos para cubrir el costo promedio de su financiación. Si un proyecto, por ejemplo, ofrece una rentabilidad del 16%, conviene invertir ahí en ese proyecto. Pero si solamente ofrece un 10%, esto no alcanza a cubrir el costo promedio del capital de esa empresa, que es del 14%. Entonces ya miramos cómo calculamos el WACC, qué significa. Este WACC, ¿para qué sirve? Sirve para evaluar inversiones. El cálculo del WACC es la tasa de descuento adecuada para proyectos con riesgo similar de la empresa. Es decir, esta es la base de descuento para yo invertir en determinados proyectos. También es importante para tomar decisiones de financiamiento, comparar el efecto de aumentar la deuda, aprovechar recaudo fiscal, elevar riesgo financiero. Buenas prácticas, las empresas que calculan y aplican su WACC no se endeudan por impulso, invierten por intuición, lo hace con evidencia y estrategia. Miremos otro de los indicadores importantes y que ustedes también van a calcular, y es el que tiene que ver con el Q de Tobin. ¿Qué es eso del Q de Tobin? Es un indicador financiero que mide la relación entre el valor de mercado de una empresa y el valor contable de sus activos. Fue propuesto por el economista James Tobin con el objetivo de evaluar si el mercado valora a la empresa por encima o por debajo del costo de reemplazo de sus activos. ¿Cuál es la fórmula para yo calcular este indicador? Valor de la empresa sobre el valor de los activos totales. El valor de mercado de la empresa es la suma del valor de sus acciones más el valor de mercado de la deuda. Y el valor contable de los activos es ese valor que yo tengo del balance general, en este caso, del total de activos. ¿Cómo se interpreta este indicador? Si ese Q de Tobin es mayor que 1, quiere decir que el mercado valora a la empresa por encima del valor contable de sus activos. Esto indica que los inversionistas perciben buenas perspectivas de rentabilidad y crecimiento, lo que sugiere que las decisiones financieras y de inversión están creando valor. Si ese Q de Tobin es menor que 1, quiere decir que el mercado valora a la empresa por debajo del valor contable de sus activos. Puede reflejar ineficiencia en la gestión, baja rentabilidad o expectativas negativas, señalando que la empresa está destruyendo valor o utilidad. El Q de Tobin entonces permite evaluar la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos para generar valor. Permite también analizar si las decisiones de la estructura de capital, es decir, deuda y patrimonio, y las inversiones realizadas creen o destruyen valor para los accionistas. Sirve como indicador para la toma de decisiones estratégicas, ya que un Q de Tobin elevado motiva nuevas inversiones y un Q de Tobin bajo sugiere la necesidad de estructuración o mejoras operativas en la empresa. Miremos un ejemplo de cómo yo puedo calcular este indicador. Supongamos que la empresa Tecnoandina tiene un valor de mercado de sus acciones de 120 millones y el valor de su deuda es de 30 millones. El costo de reposición de sus activos es de 100 millones. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Primero hallamos el valor total del mercado de la empresa, es decir, sumamos lo que vale sus acciones, que son 120, más lo que vale su deuda, que son 30 millones. Es decir, que vale 150 millones. Y luego aplicamos la fórmula. Dividimos simplemente 150 millones entre 100 y eso me da 1.5. ¿Qué quiere decir ese 1.5? Que el mercado valora a Tecnoandina un 50% más que el costo de reemplazar sus activos.
Esto sugiere que hay incentivos para invertir o expandir en esta empresa porque está generando más valor del que costaría recrearla desde cero. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. ¿De dónde sale ese valor de reposición de los activos en el Ese es ejemplo? el del balance general. ¿Pero a qué hace referencia? Es que no entiendo. El valor de reposición de los activos es lo que cuestan mis activos. O sea, si mis activos, el valor en libros, si yo, este dato, por ejemplo, que yo les mostraba en el ejemplo, si mis activos valen 100 millones de pesos, ese es el dato, el valor de mis activos, lo que cuesta reponer mis activos. Ok, profe, gracias. De nada. Y los demás, ¿qué dudas, preguntas con relación al cálculo del WAT? Profe, una pregunta. ¿En qué, no me queda claro en qué circunstancias o en qué situaciones eh, sirve el cálculo del WACC y del Q de Tobin? El WACC, como les digo, es el costo promedio ponderado del capital. O sea, ese es el indicador que a mí me va a determinar la rentabilidad mínima que yo debo exigir para invertir en una empresa. Por ejemplo, lo que yo les decía en el ejemplo de acá que nos dio 14%. ¿Qué significa ese 14%? Eso es lo que me está costando a mí financiar mi empresa. O sea, estoy ponderando lo que es la deuda y lo que es el capital propio. A esa empresa le cuesta entonces financiarse un 14%. Si yo voy a invertir en esa empresa, debo exigir una rentabilidad superior a ese 14%, ¿cierto? Que eso es lo que cuesta en ponderado, lo que son el financiarse con recursos propios y el financiarse con deuda. Entonces, pues esta es la utilidad de este indicador, o sea, es un punto de referencia para yo determinar la mínima rentabilidad que yo debo exigir para invertir en una determinada empresa o en un determinado proyecto. Ok, entiendo, profe. O sea, en esa situación cuando se desea o se está estudiando más que todo la posibilidad de invertir en un proyecto, en una empresa, el WACC sirve para eso, ¿cierto? Sí. Y el Q de DIN también es un indicador para ese tipo de situaciones como tal. Digamos que este indicador es cómo está valorando la empresa. Miren que lo que él establece es como la relación entre el valor de la empresa, cómo valora el mercado a mi empresa relacionada con lo que cuestan mis activos. Profe, yo estaba leyendo por allá en un recurso que nos dejaron para leer algo del KPM, del modelo KPM, que también hace referencia a lo de la estructura del capital, pero pues la verdad no Ya entendí muy ese, bien cómo. bueno, digamos que ahí te estás adelantando a la tarea 4. Ya ese tiene que ver con lo que tiene que ver más con riesgo. Ya se involucra otros aspectos. Lo que tiene que ver con el riesgo, cómo medir el riesgo. Mm, ok, profe, gracias. Entonces, miren que el Q de Tobin, ¿qué permite? Permite evaluar la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos para generar valor. Analizar si las decisiones de la estructura de capital, es decir, deuda y patrimonio, y las inversiones realizadas creen o destruyan valor para los accionistas. O sea, profe, que en conclusión, si utilizamos el modelo WACC, es para mirar eh, qué, cuál es, digamos que la rentabilidad mínima que debe producir la empresa para aplicar alguno de los tipos de deuda, ¿sí? Y el Q de Tobin es para mirar lo de qué, lo de la utilidad que está generando, algo así.
Miren que lo que tiene que ver con la estructura óptima de capital, ¿qué dice la estructura óptima de capital? Es aquella combinación de deuda y patrimonio que permite minimizar el costo promedio generado de capital, el WACC, ¿cierto? O sea, lo ideal sería que ese WACC me diera a mí un valor pequeño, ¿cierto? O sea, por ejemplo, del 5, si me da un 5%, la rentabilidad que yo voy a esperar debería ser superior a ese 5%. Si el WACC me da, por ejemplo, a mí un 20%, ya digamos que es alto, o sea, yo tengo que exigir una rentabilidad superior a ese 20%. Entonces, la combinación óptima entre deuda y capital propio es aquella que me va a permitir a mí reducir ese WACC, ese costo promedio ponderado del capital. Miren, nuevamente les recuerdo, la estructura óptima de capital es aquella combinación de deuda y patrimonio que permite minimizar el costo promedio del capital, es decir, el WACC. Si lo ideal, repito, sería que esa combinación me diera un WACC mínimo. Entre más alto sea ese costo promedio del capital, asimismo va a ser la rentabilidad que yo debo exigir para poder cubrir mis fuentes de financiamiento. ¿Y nos quedó claro, Sandra? Sí, profe, gracias. Porque es que si yo me endeudo con terceros, tengo que pagar intereses. Si me endeudo internamente con los socios, ellos me van a exigir a mí una rentabilidad. O sea, los dos son deuda. Con terceros o con los accionistas, los socios, los propietarios, los dos exigen dinero a cambio, ¿cierto? ¿Dudas? ¿Qué otras preguntas tienen? ¿Comentarios? Recuerden entonces que la información para yo calcular esos indicadores las voy a obtener de lo que es el estado de resultados y el balance general. Estado de resultados y balance general. Yo el día de mañana les voy a estar compartiendo los datos con los que ustedes van a realizar esos cálculos. Los voy a enviar por el correo interno, correo institucional. Profe, en referencia a lo que hay que indicar en el foro es, después de leer todos los contenidos bibliográficos propuestos, hacer un aporte en base a las dos preguntas que están en la guía de actividades. Sí, esa digamos que es la parte individual, la parte colaborativa y realizar los cálculos de estos dos indicadores. Por eso les dije, tienen calculadora aquí para ver si les da lo mismo, de pronto bueno, a veces formular esto en el CEL no les va a dar. De pronto a algunos les da, a otros les da. Entonces, cuidado al momento de formular esto. Utilicen valores absolutos, no relativos, es decir, esto no lo multipliquen por 100. Y los demás, si nos quedó claro, dudas, preguntas. Pues, profe, en el momento, pues uno lo ve claro, ya toca es cuando empecemos a aplicar las fórmulas en el ejercicio, a ver cómo nos va y pues si tenemos dudas, pues estaremos comunicándonos, profe. Listo.
Sí, sí, esa es la idea y que estén pendientes también para el CIPA que vamos a realizar. Ahí vamos a compartir más ejemplos de cómo calcular estos dos indicadores. Todos alcanzaron a presentar la tarea 2 de los que asistieron aquí a la web. Sí, señor. Sí, profe. Mañana, mañana al final de la jornada pueden consultar ya las notas de esta actividad. Por si tienen algún requerimiento, por si alguno le coloqué más nota de lo que merecía o algo así. Entonces tienen 3 días. Mañana igual también les mando ese correo informando la publicación de las notas. Profe, muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces si no tienen más dudas, más inquietudes, digamos que esto era todo lo que se tenía preparado para hoy, todo lo que tiene que ver con, como les decía, este es uno de los temas cruciales, neurálgicos, en lo que tiene que ver con las finanzas corporativas de una empresa, todo lo que tiene que ver con la estructura de capital, cómo se financian las empresas, cuál es ese equilibrio que ellas deben tener entre lo que es la deuda con terceros o el financiamiento con capital propio. ¿Cuál es Profe, esa combinación? ¿Sí? le quería pedir el favor si nos podía regalar las diapositivas junto con el ejemplo que, bueno, que ya el compañero, usted nos comentó que sí la iba a pasar, pero también las diapositivas, por favor. Listo, sí. Sí. La grabación, las diapositivas, el ejemplo. Sí, profe, Sí, muchas profe, gracias. gracias. Listo. Y estén atentos para la convocatoria para el CIPAS para que sigamos repasando estos temas y mirar los avances que ustedes tengan al respecto. Vale, profe. Muchas gracias, profe. Vale, pues muchas gracias. Bueno, jóvenes.